Muy buenas tardes y por favor tomen sus Biblias y vamos a Mateo capítulo 11. Y el título de la enseñanza se llama Aprended de mí. Entonces, Mateo capítulo 11 y leeremos de los versículos 28 al 30. Y tengan marcado que vamos a volver reiteradas veces a trabajar, porque vamos a trabajar estos versículos de escritura. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos está invitando a que vayamos a Él para hallar descanso para nuestras almas. La clave para hallar descanso es aprender de Él y seguir sus pisadas, siendo mansos y humildes de corazón. Entonces sí, nuestro yugo va a ser fácil y ligera nuestra carga. Cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar, esta invitación es para todos y se refiere a los que tienen pesadas responsabilidades, producto del diario vivir, a los llenos de dudas y temores, de angustias, a los pecadores y a las pesadas cargas que le imponían los escribas y fariseos, que eran los líderes religiosos de aquella época. Por favor, vayamos a Mateo capítulo 23. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Todas estas cosas sucedían en aquella época y siguen vigentes aún al día de hoy en la administración de la gracia. Como verán, nada nuevo hay bajo el sol. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por favor, vayamos a Jeremías capítulo 6. En el versículo 16, la primera parte. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Por favor, vayamos a Isaías capítulo 55. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Y la palabra camino en hebreo significa la manera de proceder de Dios, sus acciones, sus costumbres. Entonces, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿De dónde proviene el descanso en el alma que halló el Señor Jesucristo? Jesús hizo la voluntad de Dios, fue por el buen camino, anduvo en él, porque entendió y aceptó que los caminos de Dios, es decir, su manera de proceder,
sus acciones, sus costumbres, sus pensamientos eran más altos que los de él y los puso por práctica. Por eso halló descanso para su alma. Él no confió en sus propias fuerzas, en sus propios pensamientos, sino en la sabiduría y el poder de Dios. Jesús amó a su Padre de todo su corazón y de toda su alma y con todas sus fuerzas, cumpliendo de esta manera con el primer y gran mandamiento de Dios. Por favor, vayamos a Deuteronomio capítulo 6. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Jesús se unió, se sujetó, se adhirió a la voluntad de Dios de tal manera que glorificó a su Padre en la tierra y llevó a cabo la obra que Él le encomendó, que era redimir a la humanidad del pecado original, debido a la desobediencia de Adán. Vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para poder comprender este pasaje de Escritura de Mateo 11, 29, es necesario saber cuál es la función de un yugo y su significado. El yugo es una herramienta en forma de vara, la cual es sujetada sobre la nuca de los bueyes para que éstos tiren de un arado y así labrar la tierra para sembrar. Y esta herramienta evita que los bueyes se vayan en otras direcciones y no lleguen al lugar deseado. Al yugo se le daba la forma a medida para que encajara bien en la nuca del animal, para no hacerle daño, y se sujetaba a dos bueyes, de los cuales uno es el más experimentado, y su trabajo es guiar al otro buey inexperto hasta que éste aprenda su labor. Esta es la razón por la cual Jesús se compara con el buey experimentado. Además, con esta comparación, Jesús está diciendo que mi yugo no les hará daño, está hecho a la medida de ustedes. Los bueyes son animales líderes, fuertes y de temer, pero cuando están bajo el servicio de su amo, cuando se encuentran bajo el yugo, son mansos y obedientes. Es una invitación que nos hace para que permitamos que Él nos lidere, que nos pongamos lado a lado con Él, yendo por el camino que Él va, para servir al Dios vivo. El camino que el Señor Jesucristo eligió fue el camino de su Padre, la palabra de su Padre. Jesús, tras la invitación de llevar su yugo, agrega: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo dice que aprendamos de Él, que seamos mansos y humildes de corazón como Él es. ¿Qué significa ser mansos y humildes? ¿Cuál es el beneficio, el provecho de aceptar esta invitación? ¿Cuál sería el perjuicio o desventaja de no aceptarla? Todos los asuntos espirituales, aquellos que provienen del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, son por invitación, nunca por imposición y siempre para provecho. Dios respeta el libre albedrío, es decir, la libre voluntad. Cada uno decide si va a obedecer o no los mandamientos de Dios. El Señor Jesucristo decidió obedecer los mandamientos de Dios. Por eso es nuestro mayor ejemplo y deberíamos seguir sus pisadas. Primeramente veremos qué significa ser manso. La palabra manso o mansedumbre
generalmente es mal entendida, porque mucha gente piensa que una persona cuando es mansa es débil, sin energía, que está desprovista de fortaleza y valentía. Manso en griego consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco las relaciones con sus semejantes. Tampoco se trata meramente de su disposición natural. Más bien, es una obra efectuada en el alma y se ejerce en primer lugar ante Dios y ante todo para con Dios. Es aquella disposición del espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ellos sin discutirlo ni resistirlos. Es una condición de mente y de corazón. Lo vuelvo a repetir. La mansedumbre es una obra efectuada en el alma y se ejerce en primer lugar ante Dios y ante todo para con Dios. Es aquella disposición del espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Es una condición de mente y de corazón. Este término, o sea, mansedumbre, está relacionado con otra palabra griega que significa humildad de mente. Quien tiene tal humildad de mente, ella es aquella persona que es bajo, que no se levanta mucho de la tierra. Y mentalmente hablando, significa despojado de toda altivez, soberbia, orgullo. Solamente la convicción, la certeza en nuestros corazones que la palabra de Dios es la voluntad de Dios, podrá darle lugar a la mansedumbre. Lo vuelvo a repetir. Solamente la convicción, la certeza en nuestros corazones que la palabra de Dios es la voluntad de Dios, podrá darle lugar a la mansedumbre. La mansedumbre manifestada por el Señor Jesucristo resulta en poder. Hubo un hombre previo al Señor Jesucristo que es digno de destacar. Y Dios dice de él, por favor, vayamos a Números capítulo 12. Capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés fue un hombre manso, el más manso que habría sobre la tierra. Él tuvo el coraje para guiar al pueblo de Dios a salir de la esclavitud de Egipto y la valentía y la fortaleza para soportar la rebeldía, la necedad del pueblo. Esto fue su primera y principal tarea. Y la segunda fue presentarle los mandamientos de Dios para vida y adoración. Moisés, si bien en un principio se resistió a Dios, luego aceptó, recibió con mansedumbre su palabra, hizo la voluntad de Dios y así logró la tarea encomendada por él, que fue sacar de la esclavitud a su pueblo de Egipto. Por favor, vayamos a Romanos, al libro de Romanos, capítulo 15. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por favor, vayamos al libro de Salmos, al Salmo 25. Capítulo 9. Encaminará Dios a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera.
Y carrera en hebreo significa camino, curso de la vida o modo de acción. Entonces, las personas mansas son enseñables y están dispuestas a que Dios los guíe para tener un nuevo curso o modo de acción en la vida, soportando disciplina, es decir, consejo, corrección, enseñanza, doctrina, instrucción de parte de Dios. Eso es, aunque les sea molesto y a veces intolerable por el momento, como dice, y por favor vayamos a Hebreos capítulo 12. Versículo 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. Regresemos por favor a las palabras de Jesús. Mateo 11:29 en la primera parte. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser manso es tener una actitud de humildad, y humildad está íntimamente relacionada con la obediencia. La mansedumbre no es una cualidad heredada. Algunas personas nacen con una personalidad más dócil que otra, pero esta cualidad a la que se refiere la Biblia no es natural, sino espiritual. Nadie la puede producir porque viene comunicada por el Espíritu Santo en la medida que creemos la palabra de Dios. Entonces, lo vuelvo a repetir, la mansedumbre no es una cualidad heredada. Algunas personas nacen con una personalidad más dócil que otras, pero esta cualidad a la que se refiere la Biblia no es natural, sino espiritual. Nadie la puede producir porque viene comunicada por el Espíritu Santo, en la medida que creemos la palabra de Dios. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y por favor, vayamos a Gálatas capítulo 5. Vamos a leer los versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Lo ven? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando recibimos el don de Espíritu Santo, poder desde lo alto, ese don viene con 9 manifestaciones. Y el fruto del Espíritu es el resultado de las manifestaciones. Humildad, en griego, significa aquella persona que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra, es decir, carente de altivez. Soberbia, orgullo, es una condición de mente. La humildad, bíblicamente hablando, no es despreciarnos, ni tampoco tener pobre opinión de nosotros mismos, sino todo lo contrario. Es señal de fuerza espiritual. Es lo opuesto a la soberbia, a la altivez. Todas son cara de un mismo pecado, el orgullo. Cristo murió por nosotros, por lo tanto somos de gran valor. Así que humildad no puede querer decir una bajo autoestima o autodesvaloración. La vida entera de Jesús fue una lección de humildad. Él le enseñó no solo de palabras, sino sobre todo con su ejemplo y su conducta, y de ello dan testimonios las Escrituras. Veremos un ejemplo de humildad de Jesús ocurrido en la última cena. Y por favor, vayamos a Juan capítulo 13,
Y vamos a leer a partir del versículo 4 al 11. Y se levantó de la cena, Jesús, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y para vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Para poder entender estos pasajes de la Escritura, debemos saber cuáles eran las costumbres orientales de aquella época. En el recibidor o sala de entrada de la casa hay una palangana de agua en la cual se sumergen los pies los convidados y son lavados. Esto es necesario hacer en el Oriente debido al tipo de zapatos que visten las personas. Realmente son sandalias y el polvo que contiene los gérmenes de las enfermedades se condensa en sus pies a medida que van andando. Por eso precisan ser lavados antes de entrar en la casa. Cuando el convidado llega, él se quita sus sandalias y las deja a los pies de uno de los siervos que está cerca. Y entonces otro siervo le lava los pies. Si entran y salen de la casa 15 veces en el mismo día, este mismo proceso se repite cada una de las veces, tanto para el convidado como para los miembros regulares de la casa de familia. Es por lo que Jesús dijo, eso es por lo que Jesús dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Podían tomar su baño por la mañana, pero se lavarían sus pies muchas veces durante el día. Cuando Jesús se puso a lavar los pies de sus discípulos, tomó con él un delantal de los criados y se lo ató a la cintura, dejando con todo esto confuso a Pedro. Maestro, a mí no permitiré que hagas eso. Pero Jesús comenzó a explicarles que el más grande de ellos debía ser el más pequeño, que aquel que quería ser maestro debía ser siervo de todos. Jesús estaba dispuesto a lavar los pies de todos, incluso los de Judas. Jesús, luego de lavar los pies a los discípulos, le explicó el motivo por qué lo había hecho. Y por favor, vayamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos a leer los versículos del 12 al 17. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que me envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seáis si las hiciereis.
Esta es la actitud de humildad de la cual deberíamos revestirnos los hijos de Dios. Jesús lo hizo para darnos el ejemplo, para que el mayor entre nosotros se incline ante el menor, para que el amo se incline ante el sirviente y el maestro ante el discípulo. Veremos a continuación qué significa en un diccionario común de la lengua española la palabra soberbia. Soberbia es una cualidad o actitud de la persona que se tiene por superior a los que los rodean, por su riqueza o posición social, o por otra cualidad. Y los sinónimos de soberbia son altivez, arrogancia, endioseamiento, orgullo, satánico, pedante, vanidoso, etc. Y hay más. Veremos cuáles son los beneficios, el provecho de ser mansos y humildes de corazón. Recordemos que la mansedumbre es una obra efectuada en el alma, es la disposición del espíritu. Y acá cuando dice la disposición del espíritu se refiere a la vida de alma racional, de aceptar los tratos de Dios como buenos, sin discutirlos ni resistirlos. Es una condición de mente y corazón. Y mansedumbre está relacionado con humildad, que es tener un corazón bajo, que no se levanta mucho de la tierra, es decir, carente de soberbia. La humildad permite ser obedientes y además reconocer los propios errores. Lo vuelvo a repetir. La humildad permite ser obedientes y además reconocer los propios errores. Por favor, vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 11. Versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Al libro de Salmos, Salmo 138, capítulo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y esto es muy interesante. No dice que no lo mira. Sí, Señor, lo mira, pero de lejos. Salmos, capítulo 10, versículo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Por favor, Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 en su primera parte. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios en su palabra dice que son bienaventurados los mansos, aquellos que han aceptado con mansedumbre su voluntad como buena, sin discutirla ni resistirla, porque tendrán sabiduría y honra.
Él oye a los humildes, tiene su oído atento y su corazón dispuesto al deseo de ellos. Mas al altivo de ojos y orgulloso de corazón, mira de lejos. ¿Por qué lo mira de lejos? Porque pensamientos de impío o incrédulos son pecado. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, tenía la convicción, la certeza en su corazón que la palabra de Dios es la voluntad de Dios y la puso por obra. Por eso, la mansedumbre y la humildad manifestada por nuestro hermano mayor es resultado al poder. Él tenía a su disposición los infinitos recursos de Dios su Padre, al igual que nosotros sus hijos en este día y en este tiempo. El Señor Jesucristo personificó por excelencia la mansedumbre y humildad. Por eso nos invita a que aprendamos de Él para hallar descanso para nuestras almas. Por favor, para finalizar, vayamos a Mateo, capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y si por favor me acompañan con una oración. Gracias, querido Padre Celestial, por mostrarnos en tu palabra el tremendo ejemplo de humildad y mansedumbre dejado por nuestro Señor Jesucristo, y también poder ver el ejemplo de la certeza, la convicción en su corazón que tu palabra es tu voluntad, la cual es agradable y perfecta, y que resulta en poder cuando nosotros las aplicamos. Y gracias, Padre, por tener a nuestra disposición tus infinitos recursos. Gracias, querido Dios, por ser un Padre bueno. Gracias por tu gracia y misericordia y tu gran amor derramado sobre tus hijos e hijas. Y gracias, Papá, por tener el privilegio de ser tu hija. Te bendigo, te alabo y te venero en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.